Seguimos en nuestro programa Semáforo y tengo a mi lado a la dramaturga y directora, en este caso, de la obra En la oscuridad de la noche, Carla Zúñiga. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá. Qué gusto tenerte en días en que tu obra se está presentando en Matucana 100 y además estás experimentando esta sensación de ser directora. ¿Cómo te sientes con eso? Voy a partir al tiro, de lleno, porque le voy a recordar antes a los auditores, si me permites, Sí. ¿qué has hecho tú anteriormente para que te conozcan? Y los que no la conocen, y algunos van a reconocer sus obras, prefiero que me coman los perros. Ujú. Sí. En ese caso fue dirigida por Jesús Urqueta. También tenemos Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, el 2018. Tenemos El terror de vivir en un país como este, eso más cercano, en el 2022. Y Un montón de brujas volando por el cielo, del 2022 también. Bueno, tengo del 2019 Tragedia Futurista. Hay varias que llevan tu nombre como dramaturga, pero no te habíamos visto en la dirección. Cuéntanos cómo ha sido estar en esta función. Mira, ha estado bien. ¿Sí? Creo que sí, igual yo tengo experiencia, o sea, le hice la asistencia y dirección a Javier en La Niña Horrible por 5 años, dirigí 3 egresos antes y en el verano dirigí en Uruguay, en la Comedia Nacional, dirigí 2 obras mías también. Entonces, no es mi primera dirección, pero sí mi primera dirección como en Chile, un montaje que no sea un egreso. Sí, claro, una obra profesional. Pero ha estado bien, yo no sé ¿Cómo por te qué desafía profesionalmente esto? O sea, me demoré caleta en dirigir acá en Chile, porque soy cuidadosa igual con las cosas, pero en un momento me sentí preparada y dije, ya, filo. Mira, yo siempre he dicho esto, pero que en la vida soy muy cobarde y como que, pero en el teatro no sé por qué, como que me tiro nomás, sabiendo que me voy a equivocar, porque obvio que mi primera dirección como que no va a ser perfecta. Entonces igual estoy relajada, como que yo soy muy perfeccionista y me exijo mucho a mí misma, pero tampoco tenía como quiero hacer la mejor obra del mundo, como que siento que en el teatro no me vinculo desde ese lugar, hago las cosas porque quiero hacerlas, porque me hacen sentido, porque existe un deseo por sobre todo. Y sigo ese deseo nomás, no sé, entonces no, después me preocupo como, le gustará a la gente, no sé, así que estoy tranquila dentro de todo. Sí. Y hablemos de seguir esos deseos. Esta obra sale del tono de tus otras experiencias, porque se trata de una comedia negra. ¿Tenías ese deseo de hacer una comedia negra? Yo siempre he escrito comedia negra, como que siempre esa ha sido mi forma. Me cuesta mucho como separar el humor de la tragedia, creo que es algo que va siempre de la mano. Entonces, obviamente que hablando de este tema que era tan terrible como de la violencia de género, inevitablemente iba a aparecer el humor. En realidad igual son escenas muy distintas una de la otra. Entonces algunas son comedia y otras no. También como perderle el miedo a que ciertas cosas no tengan humor, por ejemplo. Eso es algo que estoy explorando y que me... ¿Qué pasa contigo y el humor? Si me pudieras explicar o explicarle a los auditores por qué eliges el humor. Es que yo creo que no es tanto una elección, sino es como yo escribía nomás. Como que cuando yo empecé a escribir, escribía así, y después la gente dice, oye, qué chistoso, pero qué terrible al mismo tiempo. Y después tal vez una piensa como, ¿por qué hago esto? ¿Por qué llego ahí? Un poco este deseo también de salir de lo binario, como que no es o triste o alegre, es las dos cosas al mismo tiempo. Y eso lo vuelve más triste y lo vuelve más gracioso, no sé. Entonces, después una va haciendo una bajada más como discursiva de qué significa. Pero también a mí me da mucho miedo que la gente se aburra, que el público se aburra. Y la comedia, obviamente, que sirve para que eso no pase. Y para que los temas no sean tan duros. Eso, sobre todo si hablamos de cosas bien terribles, tiene que haber humor, yo creo. Claro, como pasa aquí, bueno, no vamos a entrar todavía de lleno a lo que es la obra propiamente tal, pero aquí tú tuviste... te diste el trabajo, digamos, de ver muchos documentales que a ti te parecían que tenía cierta
inclinación hacia que los asesinos, los detectives fuesen hombres. Uh-huh. Y a la vez, no solo eran hombres, sino que protagonistas de las historias. Sí. Y incluso había cierto gusto por parte de los espectadores y audiencia por ellos. Uh-huh. Tú quieres salir de eso. Cuéntame un poco cómo lo hace esta obra para poder salir de aquello. Simplemente yo creo como moviendo la mirada hacia las víctimas. Como uh-huh. que ellas son protagonistas y el asesino no está presente. Como, claro, estamos acostumbrados, no sé, pues si pensaba incluso en mea culpa. Sí. Como que terminaba con esta entrevista al asesino, que en uh-huh. general eran hombres. También habían unas mujeres ahí entre medio, pero claro, no importa, como que el asesino o la asesina quedan como los héroes y eso es bien terrible. Sí, pues sesgos de género, incluso aplicados a estas obras artísticas. Sí, sí. Así que nada, tratamos como un poco de mover la cámara y ver qué estaba pasando, qué pasa, cuáles son las secuelas que deja atravesar ciertos espacios de violencia o uh-huh. ciertos episodios, cómo nos recuperamos después de eso, cómo convivimos con eso, cómo convivimos con el dolor. ¿Hablamos de eso, por ejemplo, uh-huh. o no? En la obra se tratan distintas historias. ¿Por uh-huh. qué hacer distintas historias y no solo una? Esto es algo que me viene pasando hace rato ya, como que antes yo siempre escribía con una protagonista y era una historia, esa era mi forma de escritura y de repente... No sé por qué, como que me cansé de esa forma y uh-huh. era, si hablamos de violencia, por ejemplo, es difícil pensar en una sola historia que contenga todas las aristas que puede tener ese tema. Entonces, claro. Me hace sentido que sean distintas historias, distintos episodios. Contémosle un poco a los auditores para que no se queden con la idea de qué se tratan estas historias. Le vamos a dar un poco de detalles. Son unas actrices también algunas conocidas, otras a lo mejor no tanto. Hablamos de Viviana Nas, Paula Bravo, Coca Miranda, Steffi Toledo, que han buscado un lenguaje escénico y han reflexionado sobre estos temas del terror en el Hollywood, uh-huh. de cómo se han representado también otros más en el ámbito latinoamericano. Uh-huh. ¿Cómo ves tú el que ellas hayan sido las elegidas para estas historias, que sabemos que son violencia de género, que sufren mujeres y diversidades, todo a través de esta comedia negra con tintes de tráiler? Sí, bueno, todas ellas las conocía de antes, uh-huh. como que en verdad quería armar un equipo de puras actrices mujeres y pensé en ellas nomás porque eran puras actrices que admiraba mucho, con uh-huh. la única que había trabajado con la Coca Miranda, bueno, y con la Steffi también, porque, claro, habíamos trabajado juntas en montajes, pero a las otras chicas las había visto actuar y las admiraba mucho. Ya. Sí, así que es muy a partir de la admiración de actrices y ha sido un proceso muy hermoso, uh-huh. muy bonito, donde no sé si bonita es la palabra porque la obra habla de cosas bien terribles, pero al menos hemos podido hablar mucho de nuestras propias experiencias también. De los miedos. Porque claro. Eso es parte digamos, fundamental de tu obra. Uh-huh. Hablar del miedo que enfrentamos las mujeres a causa de la violencia de género. Sí. Cómo uh-huh. eso también cruza las experiencias de estas actrices contigo. Claro. Y tú las eliges entonces para montar uh-huh. este trabajo. Uh-huh. Sí, obviamente iniciamos el proceso conversando, uh-huh. como escuchándola, ellas contaron como testimonios, todas contamos testimonios y a partir de eso nace el texto también. Perfecto. Uh-huh. O sea, hay un trabajo experiencial sí. Importante para llegar a esto. Sí, y que es bien simple en verdad, pero es cosa que yo te pregunte a ti si tú has vivido, como que es ponerse a conversar, ¿no? Claro. No hay que investigar tanto más que eso y eso es lo terrible también, que todas esas historias están ahí, muy, muy a la mano. A nosotros nos es muy difícil como periodistas no conectar esta obra también con lo que está pasando en casos polémicos como puede ser el caso Monsalve. Sabemos el caso del futbolista Jorge Valdivia, por ejemplo. ¿Cómo tú conectas esto también con la contingencia a la hora de pensar en cómo lo recibe la audiencia, el público?
Es que, claro, yo creo que estos temas siempre han sido contingentes y los vemos o los recibimos de distintas maneras. Es algo que nos pasa a nosotras, que les pasó a nuestras mamás, que les pasó a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas. Y antes no se hablaba de eso, ahora sí, pero ¿cómo hablamos de eso? No sé, entonces creo que es algo que se va transformando nomás. Entonces, obviamente que mirando cómo estamos hoy día como país o mundialmente también, si pensamos en este caso de esta mujer francesa que era violada por su esposo, por ejemplo. Drogada y violada, y también él había abusado a su nuera, como unas cosas bien terroríficas. Yo creo que, exacto, que todas hemos vivido o conocemos a una mujer a la que le pasó algo que cuando escuchamos esa historia nos espantamos, no queremos ni escucharla. Sí. No queremos ni escucharla, después caminamos con miedo, o vemos la noticia y vemos todas esas cosas. Piensas atroces. Que cualquiera puede llegar a hacerlo. Claro, sí, obvio que sí. Entonces, ¿cómo hemos vivido con esa sensación tanto tiempo? Eso es más o menos el cuestionamiento que se hace en la obra. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Somos responsables o no de alguna manera? ¿Cómo eso influye en nuestra relación con otras mujeres también? Bueno, un tema muy, muy complejo. Muy, muy complejo. No sé si tienes algo más. Estamos a pocos minutos de terminar el programa y estamos felices de tenerte acá. Quiero que solamente tú puedas decir qué te pasó con la obra y cómo invitarlos hasta el 22 de diciembre. O sea, tenemos mucho tiempo para 2 semanas. 2 semanas. Para... Sí, pero... O sea, vayan. Sí, porque nos quedan 2 semanas. La gente se confía, va siempre al final. Y nada, pues, tú dirías que vayan antes. Vayan ahora, sí. Estamos de jueves a sábado a las 19:30, los domingos a las 18:30 en Matucana 100. Eso. Se van a emocionar, se van a reír, van a preguntarse cosas. No sé, eso. Ahí es como un zapping un poco. Entonces van a ver hartas cosas distintas. ¿Cómo ha sido la salida del público del mismo lugar? Bien, nos ha ido bien. Sí. Y creo que el recibimiento de la obra ha sido en general positivo, por decirlo de alguna manera, porque obviamente que la gente se encuentra con esas historias que tenemos guardadas y que son bien espantosas. Sí. Pero al menos está bien como saber que se está hablando de eso. Exacto. Con eso ya estamos contribuyendo, creemos, con un granito al cambio cultural. Ojalá. ¿Sí? Sí. Bien, te quiero agradecer entonces por haber venido, por traernos esta obra que ya sabemos hasta el 22 de diciembre podrán disfrutar en el Matucana 100. Pueden tomarlo incluso como un regalo de anticipo a la Navidad. Estamos en días en que las experiencias también son un regalo. ¿Verdad? Y qué mejor que hacerlo con el arte. Y aquí Carla Zúñiga está experimentando su dirección de manera mucho más conocida. Así que los invitamos a que prueben cómo se van a llevar una sorpresa en el Teatro de Matucana 100. Muchas gracias por venir, Carla. Gracias por la invitación. Así cerramos el semáforo de hoy. Le deseamos un buen inicio de semana y seguimos mañana a las 10 de la mañana. No se lo pierdan, un nuevo semáforo. Chao, chao.